A pesar de la grandeza y la capacidad de carga que los barcos modernos pueden transportar, lo que realmente llama la atención es su capacidad de maniobra cuando llegan de un largo viaje. La capacidad de maniobrar y anclarse por sí mismos, sin la ayuda de remolcadores u otros medios externos, es lo que los diferencia de la mayoría. Pero ¿cómo lo hacen? Esto es posible gracias al sistema de propulsión azimutal o el Azimuth Thruster System, que vino a sustituir el antiguo y clásico sistema de timones que equipaba a los barcos antiguos. En barcos más antiguos se usaban timones, cuyo principio de funcionamiento consiste en desviar el flujo del fluido en el que el barco está inmerso, en este caso, el flujo de agua, de manera que, con el principio de acción y reacción, el barco era maniobrado hacia la posición deseada. Entonces, si se quería girar el barco hacia la derecha, los timones ubicados en la parte trasera o popa del barco se desviaban hacia la derecha. Con eso, la parte trasera del barco se movía hacia la izquierda y la parte delantera, o proa, se movía hacia la derecha, que era la posición deseada. Aunque era ingenioso y hermoso, el sistema era bastante ineficiente y muy poco práctico, ya que no permitía que el barco maniobrara correctamente, y mucho menos en espacios relativamente pequeños, o cuando estaba detenido o moviéndose a bajas velocidades, ya que en esos casos no había suficiente flujo de agua para que la desviación del timón causara el efecto de rotación en el barco. Y por eso siempre era necesario la ayuda de remolcadores para maniobrar correctamente el barco y anclarlo en su lugar. Una de las soluciones fue colocar el timón justo detrás de la hélice. Con eso, el movimiento de rotación de la hélice creaba una corriente de agua que era dirigida directamente al timón, lo que permitía maniobrar el barco incluso moviéndose a bajas velocidades, pero aún así seguía siendo muy poco eficiente. Y fue para corregir esa deficiencia que se creó el sistema de propulsores azimutales, también conocido como cápsulas reducidas móviles, o simplemente pods. En este sistema hay un motor eléctrico encapsulado por una cápsula metálica a prueba de agua, en la que el eje de ese motor está directamente conectado a la hélice del barco. Todo este sistema puede girar en 360 grados, dando un gran poder de maniobrabilidad al barco, eliminando la necesidad de timones. El sistema se encuentra en la parte trasera del barco, debajo del casco. Como los motores pueden ser controlados de forma independiente, se pueden tener configuraciones asimétricas, es decir, se puede tener un motor a 90 grados impulsando el barco hacia adelante, mientras que el otro está en posición de reversa, lo que abre un gran abanico de maniobras posibles para el barco. Y todo esto se hace en pocos segundos. Pero vamos a ver para que entiendan cómo funciona este sistema. Por tratarse de motores totalmente movidos por energía eléctrica, la energía para su funcionamiento es provista por los motores del barco. El barco generalmente tiene de 2 a 4 motores movidos por diésel. La energía es entonces distribuida por una red de cables hasta el sistema de control de los pods, y luego es dirigida al motor eléctrico dentro de la cápsula que es responsable de mover la hélice. El sistema de control de los pods también mueve 4 motores eléctricos que son responsables de la rotación de los pods en 360 grados. El número de pods puede variar dependiendo del barco, algunos tienen 2 y otros hasta 3 pods. El sistema puede tener varios nombres dependiendo del fabricante. Por ejemplo, los fabricados por la empresa ABB se llaman AC Pods y los fabricados por la empresa Rolls-Royce se llaman AC Pool. Cada uno con sus propias características, pero todos siguen el mismo principio. Pero solo la rotación de los pods en la parte trasera del barco aún no garantiza un gran poder de maniobra, y no serían suficientes para hacer que el barco gire estando parado, por ejemplo. Y es ahí donde entran los propulsores de proa, que son esas 4 aberturas en la parte delantera del casco del barco. Dentro de ellas hay 4 motores generalmente eléctricos, protegidos por rejillas para evitar que cosas indeseadas terminen siendo absorbidas y dañen los motores. La posición de los motores, es decir, hacia dónde apuntan, es intercalada. Entonces, si el barco tiene 4 motores de proa, 2 se usan para mover el barco hacia la izquierda y los otros 2 hacia la derecha. Con esto, el barco es capaz de girar 360 grados incluso estando parado, algo impensable con el uso de los timones. Aunque el sistema es muy bueno, la apertura de estos agujeros en la parte delantera del barco ocasiona un aumento en la resistencia del barco mientras se desplaza por el agua. Con esto, el barco necesita hacer más esfuerzo para poder moverse, lo que aumenta el consumo de combustible. Por eso, el diámetro y la ubicación de las aberturas deben ser muy bien calculados por el personal que diseña el barco. Los pods son muy eficientes, compactos, silenciosos, fáciles de operar y más baratos en términos de mantenimiento. Y por estar ubicados más alejados del casco del barco, generan menos ruido y vibraciones, haciendo el viaje más cómodo. Pero los pods también generan turbulencia y resistencia para el barco, pero este efecto se puede solucionar mejorando la hidrodinámica de la cápsula.
Y al tratarse de un motor eléctrico totalmente confinado dentro de una cápsula hermética, se genera mucho calor. Y por eso, los pods cuentan con un potente sistema de refrigeración que elimina todo el aire caliente de la cápsula,